You can't just wait for inspiration to act. That's the biggest mistake people make. Don't wait to be inspired to do the action. You have to do the action first and then you'll be inspired. Aquí no vais a encontrar nada. Donde está el guión es aquí, en esta pizarra, o mejor dicho, tablero. Como comenté en mi anterior vídeo, marzo es el mes en el que voy a estar escribiendo el guión de la película y hoy, jueves 13 de marzo, os voy a comentar hasta qué punto llevo, el procedimiento que estoy siguiendo y un poco contaros cuál está siendo mi experiencia a la hora de escribir un guión de una película, porque si no me conocéis, es la primera vez que me pongo a escribir el guión de una película. El año pasado me puse el reto de hacer un cortometraje al mes y este año he decidido hacer un largometraje. Sin embargo, me he dado cuenta que no tiene nada que ver escribir un guión para un corto que para una película. Pero bueno, para eso este vídeo, para eso un poco todo el proceso que estoy documentando, para comentaros un poco las fases y las situaciones por las que estoy pasando en todo lo que engloba hacer una película. No me ha resultado difícil en ninguno de los 12 cortos, ni en cortos anteriores a los 12 cortos, ponerme a escribir un guión. Lo que resulta muy difícil es ponerse a escribir un guión. Es decir, el sentarte, abrir el programa que utilices para escribir guiones y ponerte a escribir es lo más difícil, porque crees que necesitas una idea o necesitas estar en un punto de inspiración mental o con unas condiciones mentales y creativas para ponerte a escribir un guión, pero no es así. La única manera, y esto es un consejo que os doy, la única manera de escribir al menos un cortometraje es sentarte a escribir. Empieza a escribir y te aseguro que por arte de magia, en cuestión de horas, tienes escrito como mínimo 5 páginas de un cortometraje. Sin embargo, no estoy siguiendo ese método con el largometraje. ¿Por qué? Porque cuando escribo un corto siento que el guión tiene que estar al servicio de una idea, simplemente al servicio de la idea. Se te ocurre una idea y escribes el guión en base a eso. En cambio, con el largometraje, con la película, me estoy dando cuenta que no es tan simple como eso, ya que el guión tiene que estar al servicio de una historia. Y para contar una historia necesitas tener muchos datos y tener una estructura al menos muy básica en tu cabeza de cómo va a ser la historia. Tienes varios personajes que se desarrollan a lo largo de una historia entera y considero que tengo que tener antes una estructura detallada, un esquema, un esqueleto, no sé cómo llamarlo, de la historia, para así poder ponerme con el guión. De hecho, es de lo que vengo a hablar en este vídeo y ahora más adelante os explico por qué siento que está siendo una forma buena de empezar a escribir un guión. Esto no sé si lo había comentado ya, pero el guión ya está escrito en mediometraje. Es un guión de, si no me equivoco, 40 páginas que escribí hace 4 años. Lo he vuelto a leer y no me sirve para absolutamente nada, salvo para la idea. Hay muchas cosas que voy a sacar aquí de este guión, pero considero que he de reescribir todo esto porque el conocimiento que tenía hace 4 años no es el mismo conocimiento que tengo ahora. Al principio simplemente quería alargar este guión de 40 páginas a 90 páginas, pero creo que la mejor opción es empezar desde cero. ¿Cómo estoy escribiendo este guión? La respuesta está aquí. El guión se está escribiendo bajo las reglas de este libro de Blake Snyder llamado Salvar al gato o Save the Cat. Ha sido todo un descubrimiento, cosa que agradezco a Alonso, que es una persona que si se deja grabar os hablaré de ella. Es una persona de mi pueblo que me está ayudando a escribir el guión en general, a tener ideas. Estoy quedando como una vez al mes con él y él fue quien me prestó este libro y otro más que es el que me estoy leyendo ahora. ¿Por qué ha sido clave esto? Porque las ideas en general, el hecho de escribir guiones o el hecho de crear ideas siempre ha estado relacionado con algo místico. Y tiene sentido, porque no hay una manera de crear ideas, no existe una fórmula para crear una idea. Parece que las ideas son como cosas que aparecen en tu cabeza, probablemente ya relacionadas con otras cosas que has vivido o has visto, pero aparecen un poco de la nada, ¿no? No existe un proceso para llegar a una idea. De hecho, en otro libro que me ha dejado un amigo llamado Rorro, que se llama Atrapa al pez dorado, de David Lynch, habla de que encuentra las ideas mediante la meditación. Habla de que sus ideas para las películas las concibe en procesos de meditación. A eso me refiero con todo el tema de pensar ideas y escribir guiones, está muy relacionado con lo místico. Sin embargo, en este libro que comentaba de Blake Snyder, lo que me gusta es que no romantiza el hecho de escribir un guión, no lo lleva al mundo místico y onírico, sino que te enseña, te da unas herramientas, te da unas claves
te analiza los tipos de guiones que hay, el tipo de historias que hay y básicamente te dice en lo que tiene que pasar en cada página de tu guión para que el guión funcione. Tampoco estoy al 100% de acuerdo con esta forma de escribir guiones porque a pesar de que funciona así, la mayoría de películas convencionales, más que convencionales, las comerciales, siguen un mismo patrón desde hace décadas. Pero bueno, esto tampoco es nada nuevo porque al fin y al cabo no es la historia que estás contando, sino el cómo la estás contando. Ahí está un poco la magia del cine. Si fuese un libro, pues sería distinto, pero haciendo cine tienes infinidad de maneras de contar la misma historia. Bueno, pues este libro habla un poco de eso y te enseña un poco a eso, a darte una estructura donde tú poder trabajar esa creatividad, donde tú poder trabajar tu historia, mejor dicho. No me lo voy a tomar al pie de la letra, pero lo voy a usar como guía para escribir el guión de la película. Y aquí es donde entra este tablero. El tablero es una de las numerosas herramientas que nos da el libro para escribir el guión. Sin embargo, algo que dice Blake Snyder al principio es que antes de empezar a escribir el guión, antes de empezar cualquier procedimiento del guión, es tener claro el título y la premisa de la película. Procedo a leeros la sinopsis de la película. Un grupo de jóvenes desconocidos despierta en una cabaña aislada en el bosque, sin recordar cómo llegaron allí. Lo último que recuerdan es haber tomado una pastilla en la fiesta de la única persona que tienen en común, a quien ahora encuentran asesinada. Sin salida y sin poder confiar en sus propios recuerdos, su única pista es una vieja cámara VHS que grabó todo lo que ocurrió aquella noche. Pero a medida que revisan las imágenes descubren algo aún más aterrador. El asesino podría ser uno de ellos. Esa es la sinopsis. El libro también te explica una forma de escribir sinopsis para que funcionen. Yo he hecho esta, no sé si funciona del todo o no, yo creo que sí, al menos a mí me gusta, y os voy a hablar también del título. El título de la película es Laguna. Hace referencia por un lado al lago que hay al lado de la cabaña y por otro lado al término que se usa para la pérdida de memoria, que en este caso es clave para la trama de la película. Me voy a poner aquí para que la cámara enfoque a mí y desenfoque esto un poco, porque bueno, no sé hasta qué punto tiene, que es algo que me he pensado mucho, contaros todos los entresijos de la historia. Creo que perdería la gracia de todo en general. Entonces, bueno, voy a contaros hasta cierto punto o hasta donde considere sin llegar a desvelaros absolutamente nada. El tablero que veis es la película entera. Las líneas rosas están dividiendo la película en actos. Tenemos 3 actos. Primer acto, segundo acto y tercer acto, solo que el segundo acto está dividido en 2 actos. Por otro lado, tengo debajo de los actos el número de páginas que tengo que escribir para cada acto. Hay también unos post-it rosas que son los puntos que el libro te recomienda que sucedan en tu historia. Cosas muy básicas como la secuencia inicial de una película, la transición al segundo acto, son como puntos claves que funcionan en todas las historias, y los post-its amarillos, que esto es lo que más me gusta, son las escenas. Como veréis, el acto que tengo más desarrollado es el primero. Siento que con esa estructura podría ponerme a escribir ya el primer acto y hacerlo en un día, pero bueno, estoy esperando a tener un poco más claro los siguientes actos para empezar a escribir. Lo bueno de verlo con posits, las secuencias, o sea, las escenas, es que yo puedo ir jugando. Puedo ver porque esto es una cronología, o sea, la película empieza aquí, sigue por aquí, baja por aquí y acaba aquí. Entonces, escenas que no me están funcionando en el acto 1 o que están entrando muy pronto, las puedo ir moviendo y tengo una imagen mucho más clara de la película. Esta semana quiero dejar terminado el primer acto escrito, quiero también dejar escritas varias escenas del segundo acto y el tercer acto. También imagino que no estoy descubriendo absolutamente nada. La gente que se dedica a guión ya conocerá esto del tablero, pero bueno, a mí me ha parecido una herramienta súper útil para no perderse. Es que al final escribir un guión es ponerte enfrente de una hoja en blanco e intentar rellenarla con ideas sobre una historia que tampoco tienes clara del todo, porque no tienes una historia en tu cabeza de 90 páginas o de 130 páginas. Tienes una idea, tienes unos personajes y sabes que algo le van a pasar a esos personajes. Entonces esto te ayuda a ver de forma visual toda la estructura de la historia. Los monigotes que veis allí de colores son los personajes. Os voy a hablar también un poco por encima de los personajes, sobre todo porque con Alonso estoy quedando como una vez a la semana para ir comentándole lo que llevo desarrollado, que él me comente ideas y demás. Yo me estoy centrando más en la historia en sí y él se está centrando en los personajes, en darle vida a los personajes, trasfondo, motivaciones, pros, contras,
Y ya ha pasado en una de nuestras conversaciones que a dos personajes los juntamos en uno y creo que le voy a pedir que hagamos lo mismo con otro. No lo sé. Entonces es posible que estos personajes no sean los personajes finales, pero bueno, también está bien que muestre esto porque es parte del proceso y considero que es útil e importante. En el fondo sé que todo esto no solo es una cuestión de hacer una película, sino una cuestión de conseguir tus objetivos. Y también es cierto que no os comento mucho, hay días muy grises porque he tomado muchas decisiones para poder llegar a hacer esto. Y hay días en los que no apetece escribir, en los que no apetece ver ninguna película, leer absolutamente nada. Pero bueno, hoy no es uno de esos días, o al menos hacer este vídeo ha hecho que no sea uno de esos días. Así que nada, dejad un like, un comentario, compartid el vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.